En el año 609 a.C., el imperio asirio es borrado por el imperio de Babilonia y los medos. Durante el reinado de Nabonido, en la vecina Media se sucedió la inestabilidad. Un nuevo jefe llegó al principado de Ansan, vasallo del reino medo. Se hizo llamar Ciro I de Ansan, más conocido como Ciro el Grande. En 559 a.C., el nuevo rey se declaró independiente de Media, lo que supuso la guerra. No solo consiguió mantener la independencia del principado, sino que en 550 a.C. tomó la capital meda, Ecbatana, convirtiéndose así en el nuevo monarca de toda la región. A continuación Ciro se lanzó a la conquista del reino de Lidia, en Asia Menor, cuya conquista completó en el 547 a.C. Durante estas campañas Nabonido de Babilonia se mantuvo inactivo. Sin embargo, tras la caída de Lidia, buscó la alianza de Egipto contra el posible invasor. Esta resultó inútil y en 539 a.C. Ciro se encontraba atacando la capital babilonia. Con la conquista persa terminó la historia de Babilonia como reino independiente. Posteriores monarcas y algunos rebeldes posteriores tomaron el título de rey de Babilonia, pero esto se trató más de un acto ceremonial sin valor político. En los siguientes años, los próximos reyes de Persia se encargarán de expandir el imperio. Según el relato tradicional, basado en el historiador griego Heródoto, Darío ascendió al trono tras asesinar al usurpador Gaumata, o falso Esmerdis, con la ayuda de otros 6 aristócratas persas, siendo coronado a la mañana siguiente. La inscripción de Bestún, mandada a realizar por Darío, confirma su participación en la captura y muerte del usurpador, un miembro de la tribu de los magos, de origen medo según ambas fuentes, pero no coincide completamente con el relato griego. También, amplió las fronteras del imperio conquistando Tracia y Macedonia, e invadiendo las tierras de los saces, una tribu escita que había luchado con los medos y eran considerados responsables de la muerte de Ciro el Grande. El nuevo soberano tuvo que hacer frente a numerosas revueltas desde el comienzo de su reinado, sofocándolas con la ayuda de la nobleza aquemenida. Uno de esos ejemplos fue la revuelta jónica. La revuelta jónica se produjo por el descontento del área jónica con el poderío persa en la zona. La ciudad de Mileto fue la principal causante de este levantamiento. Incitó a las demás ciudades cercanas de la región jónica a librarse del poderío persa. Aristágoras de Mileto, el causante de la rebelión jónica, partió a Grecia a pedir ayuda. Solo Atenas y Etruria hicieron caso a Mileto, enviando barcos y tropas para su ayuda. El momento era poco propicio, pues Esparta estaba dividida por la rivalidad de sus dos reyes, Cleómenes I, que al parecer poseía pocas cualidades para el mando y gobierno, y de Marato, que al ser el hijo segundo al nacer, pese a que fuese de la primera esposa de su padre. En cuanto a Atenas, se reponía apenas de las convulsiones consecutivas a la puesta en práctica de las reformas de Clístenes, nieto de Clístenes de Sición. Al principio Mileto tuvieron éxito en su intento de liberarse del yugo persa, pero los persas rápidamente sofocaron la revuelta. El papel jugado por Atenas y Eretria le mostraron la necesidad de imponer su autoridad sobre las dos orillas del mar Egeo. Sin embargo, si se exceptúa la suerte de Mileto, Darío usó una moderación relativa que impuso un fuerte tributo a las ciudades sublevadas pero permitiéndoles su autonomía. En 492 a.C., envió un ejército bajo el mando de su yerno, Mardonio, a Grecia continental. Empezó con la conquista de Macedonia y obligó a Alejandro I a abandonar su reino, mientras que en el camino al sur, hacia las ciudades-estado griegas, la flota persa fue diezmada por una tormenta al costear el promontorio del monte Athos, perdiendo 300 naves y 20.000 hombres. Mardonio fue forzado a retirarse a Asia. Los ataques de los tracios infligieron pérdidas al ejército aquemenida en retirada. A finales de 491 o inicios de 490 a.C., una expedición naval de 600 triremes zarpó de Cilicia rumbo a Jonia al mando de Artacernes. Naxos fue saqueada, sus templos quemados, y los naxios que pudieron escapar huyeron a la zona central de la isla, que era montañosa. Después la flota hizo velas y tras recorrer las Cícladas septentrionales, situadas entre Delos y Eubea,
Desembarcaron en la ciudad de Eubea de Caristo, la sitiaron y saquearon, tras lo cual se dirigieron hacia Eretria, situada a 65 kilómetros de Caristo. Fue conquistada tras 7 días de asedio, incendiada y su población reducida a la esclavitud. Los 4.000 clérigos atenienses que habitaban las tierras de la ciudad de Eubea de Calcis, que fueron enviados a socorrerlos, tuvieron que darse a la fuga. La flota persa viró acto seguido hacia Atenas, siguiendo los consejos de Hipias, el viejo tirano ateniense depuesto 20 años antes. Esperaba recuperar el poder merced a sus partidarios en el seno de la ciudad. Aconsejó a los persas atracar en la playa que orilla la llanura de Maratón, situada a 38 kilómetros de distancia de Atenas, de alrededor de unos 4 km de larga y apropiada para maniobras de caballería. La batalla tuvo lugar el 12 de septiembre de 490 a.C., fecha comúnmente emitida. Si el día 12 fue el del desembarco de las tropas, el enfrentamiento habría tenido lugar el 17 de septiembre. Según otro cálculo, es posible que el calendario espartano estuviera un mes avanzado con respecto al calendario ateniense, en cuyo caso sería el 12 de agosto. Sin embargo, los griegos eligieron comenzar las celebraciones del 2500 aniversario de la batalla el 1 de agosto para culminarlas en septiembre. El ejército ateniense, capitaneado por Milcíades el Joven, el estratego ateniense más experimentado en la lucha contra los persas, fue enviado a bloquear las salidas de la llanura de Maratón para impedir el avance del ejército aquemenida por tierra. Paralelamente, Filipides, un corredor mensajero, fue despachado para solicitar refuerzos a Esparta. Es posible que Atenas tuviera un pacto previo de ayuda militar mutua, Epimaquia, y por consiguiente despachara a dicho mensajero. Según Georg Busolt, los atenienses enviaron al correo cuando ya habían decidido salir al encuentro de los persas. Pero la ciudad laconia celebraba la Cameas, fiestas que implicaban una tregua militar hasta el plenilunio siguiente. Las tropas espartanas no podían partir más que al cabo de 10 días. Los atenienses que habían recibido el refuerzo de un pequeño contingente de Platea estaban casi solos. Las estrategias de los ejércitos griego y persa no se conocen con certeza. Los escritos de los autores antiguos son en ocasiones contradictorios, y varias hipótesis son posibles. Los mecanismos de desencadenamiento de la batalla que se derivan de estas diferentes posibilidades, también son especulaciones. Los atenienses no esperaron tras las murallas de su ciudad, sino que fueron al encuentro del enemigo. A ellos se unieron sus aliados de Platea. Estaban en desventaja en Maratón. Debieron movilizar a todos los hoplitas disponibles, y pese a ello estaban en inferioridad numérica, por lo menos 1 contra 2. Además, se tuvo que desguarnecer la defensa de la ciudad. Si fueran atacados por atrás, se dividirían las fuerzas, mientras que cualquier ataque contra ella no encontraría resistencia. La derrota en Maratón también significaría la aniquilación total del ejército ateniense. Los atenienses debían bloquear a los persas en la playa de Maratón, impidiendo que escaparan y evitar ser desbordados por los flancos. Se llevó a cabo el primer objetivo. No fue necesario desencadenar la batalla antes de tiempo. Por otra parte, los hoplitas eran vulnerables a la carga por los flancos de la caballería persa y constituía un riesgo. El campamento griego estaba protegido por los flancos por un pequeño bosque o por estacas dependiendo de la trayección, logrando así el segundo objetivo. Esta hipótesis parece contradecir la versión de Heródoto, según la cual Milcíades deseaba atacar tan pronto como fuera posible. La estrategia de los persas también sigue siendo hipotética. Según Elevi, querían vaciar la ciudad de defensores, bloquearlos en Maratón desembarcando la mitad de sus tropas y rodear a los hoplitas para tomar Atenas por el mar, con las puertas abiertas por los hombres de Hipias. Este era un motivo por el que, a pesar de su superioridad numérica, los persas no habrían atacado de inmediato. Otro es que se recelaban de los hoplitas, mucho más poderosos que su infantería ligera. Una parte de las tropas persas, incluida la caballería, pudieron haber reembarcado, teniendo por objetivo el puerto de Falero, a fin de llegar rápidamente a la Acrópolis de Atenas. Las tropas restantes habrían cruzado el Caradra, el pequeño arroyo que atravesaba la llanura de Maratón antes de perderse en las marismas litorales,
con el fin de impedir el regreso de las fuerzas griegas hacia la ciudad. El armamento de los griegos era el propio de una infantería pesada. Los hoplitas atenienses y sus aliados platenses se protegían con un casco, un escudo, una coraza, gemidas y brazales de bronce. Blandían una espada, una larga lanza, dori, y hacían un escudo de piel con láminas de metal. Los hoplitas combatían en filas cerradas, de modo acorde a la formación de la falange. Sus escudos formaban delante de ellos una muralla. Los esclavos atenienses fueron liberados poco antes de la batalla para servir de infantería ligera, honderos y lanzadores de jabalina. Su número y su papel durante la batalla son desconocidos, debido a que los hechos y gestas de esclavos no eran juzgados dignos de ser relatados por los autores antiguos. La infantería de todos los ejércitos aquemenidas estaba formada por persas de nacimiento. A diferencia de lo que ocurría en las tropas griegas, los mejores soldados ocupaban el centro de la formación. Estos guerreros se protegían con grandes escudos de cuero y mimbre. Las diversas armas ofensivas con las que luchaban eran lanzas, hachas, espadas, arcos y flechas. Su armadura ligera consistía en una coraza acolchada de lino y en un casco. Las tropas de los griegos eran aproximadamente 10.000 atenienses y 1.000 soldados que mandó la ciudad de Platea para ayudar a Atenas. Las tropas persas aquemenidas sumaban aproximadamente 25.000 tropas de infantería, entre ellos arqueros, 1.000 tropas de caballería, 200 trirremes y 400 barcos de transporte. Los dos ejércitos se vieron las caras durante unos días antes de dar paso a combatir. En el día 5, los persas hicieron un cambio de equilibrio en sus tropas que empujó a los griegos a pasar al ataque. Los persas reembarcaron la caballería. Esto fue visto por Milcíades, que aprovechó este momento para pasar a la ofensiva. La caballería que reembarcaron se dirige al ataque a la ciudad de Atenas. La formación griega se había formado de esta manera. Adelgazar la línea de en medio hasta igualar el tamaño persa. El motivo de este movimiento fue que, en esa formación evitaban ser flanqueados por las tropas persas. Después colocaron a sus mejores tropas en los flancos. Cuando la línea griega estuvo formada en orden de combate, Milcíades dio una simple orden: al ataque. Los griegos corrieron con furia toda la distancia que les separaba de los persas, profiriendo su grito de guerra. La carrera sería una marcha, en filas cerradas, cuya aceleración devino en una carga en los últimos 100 metros, para llegar con plena velocidad hasta el enemigo. Esta táctica presentaba la ventaja de estar menos tiempo bajo la lluvia de flechas de los arqueros persas, cuyo alcance máximo era 200 metros. Según Heródoto, los persas se quedaron sorprendidos, porque dicha carga rayaba en la locura, dado que no tenían caballería o arqueros. Los persas estaban habituados a que sus adversarios griegos les tuvieran miedo y huyeran en lugar de avanzar. Los griegos atravesaron las líneas persas sin atascarse ante las andanadas de flechas, protegidos por sus armaduras, y golpearon las líneas enemigas. Los persas fueron sorprendidos, esperaban que sus oponentes fueran un blanco fácil y detener su progresión. El choque de la falange de hoplitas fue devastador. Los hoplitas permanecían en contacto mediante sus lanzas y sus hombros, y hay que tener en cuenta la masa total de la falange y su energía cinética, ya que llegó a toda velocidad. La energía acumulada por la falange fue tal que el impacto arrolló a los infantes persas. En los combates entre griegos, los escudos se entrechocaban y las lanzas llegaban a las armaduras de bronce. Los persas no tenían ni escudos ni armaduras apropiados. No disponían prácticamente más que de su piel para oponerse al blindaje griego y no tenían apenas nada que pudiese penetrar el muro de escudos.
Los flancos griegos dispersaban fácilmente a las tropas que se les enfrentaban, porque consistían en tropas reclutadas en el imperio jonios poco motivados y por ende más débiles en el centro. Dichas tropas se desbandaron y subieron presas del pánico a bordo de sus barcos. El centro persa resistió mejor porque estaba compuesto de tropas de élite, los melóforos, entre otros, quienes, a su vez, hundieron el centro de una línea delgada de hoplitas griegos, hasta que los flancos griegos lograron envolverlos. De hecho, las tropas griegas dispuestas en las alas renunciaron a perseguir a las tropas derrotadas y cayeron en el centro del ejército persa en una maniobra de tenaza perfecta. El centro persa se replegó en desorden hacia las naves, perseguidos por los griegos. Dichos combatientes del centro del ejército persa fueron aniquilados hasta en el agua. Algunos soldados persas huyeron hacia los pantanos donde se ahogaron. Las bajas atenienses estiman en 192 atenienses muertos y 11 platenses muertos. Las bajas persas se estiman en 6.400 soldados muertos y 7 barcos capturados. Después de esta victoria, los griegos debían prevenir el ataque de los persas que venían por vía marítima, así que se pusieron en marcha triunfantes hacia su ciudad. Los hoplitas griegos llegaron justo antes que las escuadras navales enemigas. Los persas, al percatarse de la maniobra, renunciaron a desembarcar. Algunos días más tarde llegaron los refuerzos espartanos, 2.000 hoplitas, quienes felicitaron a atenienses y platenses. Según Platón, la llegada del ejército espartano tuvo lugar al día siguiente. Este éxito marcó el final de la Primera Guerra Médica.